vista novedoso y, como siempre, muchas de las cuestiones que encarna el presidente de la Nación, controvertido también. Inés Capdevila, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Esteban, ¿cómo estás? Bueno, acá entre sorprendidos y tratando de leer, porque ahora estaba mirando también todo el discurso de 16 páginas que tiene las palabras que pronunció el presidente de la Nación. Acércame tu mirada, por favor. Mira, es un discurso complejo y que deja a la Argentina en un lugar más complejo todavía, porque la deja alineada con Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Corea del Norte, que son los países que rechazan la Agenda 2030 y que el domingo rechazaron el Pacto del Futuro que tanto cuestionó el presidente en su discurso de hace unos minutos nada más. Él propone una agenda de la libertad para mirar hacia adelante, para renovar la ONU. Hoy va a ser muy difícil encontrar signatarios de ese pacto entre los países con los cuales, declarativamente se posiciona este Milei, que se pretende muy occidentalista. Sí, pero también es cierto, Inés, si me permitís esta mirada no disidente, pero para conversar. El presidente de la Nación cuestiona fuertemente a Rusia, por ejemplo, habla de la invasión a Ucrania, nombra dos países, o tres, Rusia, Ucrania y el Estado de Israel. Y yo entiendo que obviamente queda alineado con esos países que rechazaron la Agenda del Futuro, pero me parece que no es la intención del gobierno de abrazar las ideas de esos países, sino que quedó al rechazar la Agenda 2030 en ese lugar. Probablemente también un lugar incómodo. ¿Se entiende lo que quiero plantear? Porque cuestiona a Rusia también. Entiendo, pero también. A los ojos de Occidente, claro, Milei queda alineado con esos países. Correcto. Acabo de hablar con varios diplomáticos occidentales y un poquito, antes del discurso, temían que esto sucediera, porque lo deja a la Argentina en un lugar muy difícil, y sobre todo una Argentina que necesita tanto del mundo. Sí, es verdad. Y además, a ver, corregime, Inés, vos tenés infinitamente más experiencia que nosotros con esto, pero es la primera vez que un presidente argentino se amarreara a la ONU o en la ONU. Bueno, Cristina Kirchner solía hacer algo así también, ¿no? ¿Con tanta vehemencia? No tanto, bueno, un poco, hubo un tramo, no sé si lo retuviste, en el cual el presidente Milei habla de la ONU criticándola y dice que trabaja en complicidad con los organismos internacionales que pretende empobrecer a países que ya son pobres, y en favor de las élites globales. Con la lógica malthusiana, dijo ahí, con la lógica malthusiana. Sacá de la lógica malthusiana y ese tramo hace acordar un montón a los discursos que Cristina Kirchner solía dar en la Asamblea General de la ONU cuando era presidenta. Luego tenés la primera parte, que fue decirle a la ONU cómo fue fundada la ONU, que también suena raro. Hay una cuestión de crítica y hay una cuestión que es rescatable del discurso de Milei, que es la propositiva. Esto de hacer no una agenda, no el pacto para el futuro, sino una agenda para la libertad. El tema es que probablemente esa agenda hoy no tenga muchos seguidores en torno a los gobiernos del mundo. Muy probablemente, si el gobierno de Estados Unidos cambia, y es un poco probablemente la apuesta del gobierno argentino hoy, cambia de signo, es decir, gana Donald Trump y supera a Kamala Harris el 5 de noviembre, algo de esa agenda puede tener cierto seguidor en el gobierno de Estados Unidos. Pero esta agenda de la libertad no va a ser del todo la de Trump, porque Trump propone un gobierno netamente proteccionista y nacionalista. Sí, la nueva doctrina argentina es el título del discurso. Y en un momento, ya en la parte final, o los tramos finales, habla de esta nueva doctrina, la nueva doctrina argentina. Yo leí también que cuando habla de esta lógica malthusiana, critica a los organismos multilaterales de crédito. No es la primera vez que lo hace. En campaña electoral, el presidente de la Nación había sido muy crítico para el Fondo Monetario Internacional. Yo leo lo mismo, que los cuestiona, sin nombrarlos, ¿no? Exacto, sí, los cuestionó bastante, sobre todo cuando imponen políticas que terminan empobreciendo a los países que fueron a buscar ayuda de esos organismos multilaterales. Es una crítica que no es nueva en la Argentina. No, por supuesto. Es nueva en el presidente Milei. Es una crítica que a lo largo de la historia reciente argentina la hemos escuchado un montón de veces. Pero para mucha gente que dice, muchas personas que dicen, no, una persona liberal cuestionando a los organismos multilaterales de crédito parece, para algunos parece una contradicción o algo paradojal. Pero Milei siempre fue muy crítico al respecto. Sí, pero hay dos formas de leer el discurso, Esteban. Uno es en clave doméstica, es decir, clave argentina.
pero también este discurso es en la Asamblea General de la ONU. No hay mayor vidriera global que la Asamblea General de la ONU. Es la cita anual de todos los presidentes del mundo, sean autócratas, sean presidentes democráticos, sean de izquierda, sean de derecha, sean globalistas, sean nacionalistas. Es la gran vidriera, ahí se reúnen todos. Entonces, este discurso también es para afuera. Y una lectura es hacia adentro y otra lectura muy probablemente sea hasta hacia afuera. Mira, te leo un párrafo que esto me parece que es de la lectura doméstica, digamos, provinciana o hacia adentro, robándote un poco el interesantísimo razonamiento que estás haciendo. Dice Milei, creemos en la defensa de la vida de todos. Yo creo que esto también está vinculado obviamente con el tema del aborto, ¿no? Sí, claro. Creemos en la defensa de la propiedad de todos. Creemos en la libertad de expresión para todos. Creemos en la libertad de culto para todos. Antes había hablado del Estado de Israel. Yo entiendo que va dirigido también en esa dirección. Súper interesante me resulta para mí esto. Creemos en la libertad de comercio para todos. Y creemos en los gobiernos limitados, todos. Me parece uno de los puntos interesantes y esto quizás sí se puede leer en clave doméstica, ¿no, Inés? Sí, y eso también se puede, seguramente sea una de las lecturas en clave global, no la primera va a ser el rechazo del Pacto del Futuro. Sí, por supuesto. Pero seguramente en clave doméstica se puede leer y también, Esteban, esos ejes, si se leen en clave doméstica, son también los que llevaron a Milei a la presidencia, sí, claro. Es donde el presidente Milei hizo un corte con las anteriores administraciones, sobre todo las de signo kirchnerista o peronista, y eso fue un poco lo que lo propulsó a la presidencia. Acá hay otro tramo. Si la Agenda 2030 fracasó, esto es interesante porque la agenda aún no se puso en práctica en forma global, ¿no? ¿Sí? Si bien ya hay intenciones, recién se firmó el domingo, ¿no? Pero ya Milei dice que fracasó, como reconocen sus propios promotores. Dame una lectura de esto. Te diría que ahí yo entiendo un poco lo que mira Milei. La Agenda 2030 ya lleva varios años de negociación y aplicación parcial. ¿Por qué? Porque en la Agenda 2030 hay muchos acuerdos que confluyen en la Agenda 2030. Los acuerdos climáticos, acuerdos de derechos humanos, acuerdos de desarrollo sustentable. Entonces, esos fueron parcialmente aplicados, no todos tuvieron éxito, sobre todo, digamos, en cuanto al cambio climático, el mundo no ha logrado ponerse totalmente de acuerdo de forma de restringir, digamos, el avance de la temperatura. Entonces, un poco ahí la crítica se entiende. Ahora, el Pacto de Futuro, un poco lo que hace, si uno lo lee, es, ojo, decir... El Pacto de Futuro reconoce las críticas que hoy lanza Milei, porque ya las incluye, dice, no funcionó hasta ahora, entonces tenemos que renovarlo y buscar nuevas formas de hacer que la ONU y los organismos internacionales sean más efectivos, de que los pactos se cumplan, de que avanzar los derechos humanos de otra manera, le busca la vuelta, es un poco un mea culpa de la ONU y una puesta en práctica de una alternativa. A ver, Inés, ayúdanos a todos, porque viste, a veces nosotros damos por sobreentendido un montón de cuestiones y en la vorágine de la coyuntura tan volcánica de Argentina y con otras urgencias, por supuesto, el hambre, la inequidad, la inseguridad, la pobreza. Che, la Agenda 2030, ¿cómo se come? ¿Con qué viene eso? ¿Sí, es con pan, sin pan? ¿Qué es la Agenda 2030, Inés? Claro, bueno, eso también es una excelente pregunta. Habitualmente cada una, digamos... La Organización de las Naciones Unidas, un poco la historia que contó el presidente Milei en los 2 primeros minutos del discurso, un discurso de 14 minutos aproximadamente, fue una organización que nació en la post-Segunda Guerra de forma tal de asegurar la paz y la prosperidad en el mundo y de asegurar una estructura, una arquitectura legal que le permitiera al mundo desarrollarse sin conflictos bélicos o tratando de contener los conflictos bélicos. A medida que fue avanzando y que la paz se fue instalando, ese acuerdo inicial se fue renovando también. La Agenda 2030 fue un acuerdo de hace ya aproximadamente una década, Esteban, no tengo muy claro el año, en el cual se renuevan los compromisos de los miembros de las Naciones Unidas.
Y también los criterios, perdón. Y también los criterios a veces. Los criterios, sí, porque los compromisos tienen que ver con los criterios. Exacto. Y también los temas, porque hay temas que hace 70 años no eran ni siquiera una prioridad, ni hablar de que fueran una calentamiento global. El calentamiento global, o los derechos de las mujeres, o los ciertos derechos humanos. No eran, en ese momento eran otras las prioridades. Bueno, digamos, el mundo cambia, se van incorporando ejes, se van incorporando criterios y se van incorporando temas. Se van renovando los compromisos de las Naciones Unidas. La Agenda 2030 fue uno, para llegar a 2030 con ciertos, digamos, acuerdos cumplidos. Y el Pacto del Futuro lo que hace es renovar esa Agenda 2030 incorporando una especie de mea culpa. Nunca es un mea culpa como tan fuerte como la crítica que lanzó el presidente Milei, pero incorporando el reconocimiento de que fallaron en muchas cosas y que hay que buscarle una vuelta. Acá lo que no hay duda es que es un Milei auténtico, ¿no? ¿Sí? Dejando de lado la tibieza y, por qué no, también la diplomacia tradicional argentina, ¿no? Esto también me parece que es un punto central. Probablemente suceda lo que vos estás planteando, ¿no? Que deja ante la mirada de Occidente a Argentina un lugar incómodo, pero también no hay duda que ha abrazado su lógica y su coherencia ideológica el presidente de la Nación. Fíjate este punto que me parece interesante. Le dice a la ONU, en la ONU: así estamos hoy, con una organización impotente en brindar soluciones a los verdaderos conflictos globales, como ha sido la aberrante invasión rusa a Ucrania, que ya le ha costado la vida a más de 300.000 personas, dejando un tendal de más de 1 millón de heridos en el proceso. Es un hecho objetivo muy verificable también, ¿no, Inés? No, totalmente, pero ojo, Esteban, es súper acertada esta crítica de Milei. Eso no quiere decir que lo haya hecho la propia ONU. De hecho, ayer Antonio Guterres, secretario general de la ONU, hizo una crítica bastante similar. Dijo: no podemos resolver los conflictos y los conflictos crecen y estamos en un punto de quiebre. ¿Por qué? Porque los conflictos se salen de cauce. Hay una especie de reconocimiento en la ONU que ha llegado a un punto límite en que su absoluta parálisis no ha ayudado a resolver ni los conflictos ni los grandes ejes que van a modificar existencialmente al mundo, como el cambio climático. Entonces, es una crítica que hace Milei a la ONU, dentro de la ONU, pero que no es una crítica nueva porque la propia ONU la hizo ayer. No, está claro, bueno, obviamente. Ahora, ¿a vos te sorprendió, Inés? No, yo lo hablaba acá con Carlitos Ardía, que estábamos analizando un poco de esto, incluso chateaba con parte de la delegación argentina que está allí en Manhattan. Y yo manifestaba desde acá, de los estudios, la sorpresa, porque yo esperaba otra cosa. ¿Vos también estás sorprendida o no? Me sorprende, te digo la verdad que sí. ¿Sabés qué me sorprendió? Escuchar de entrada que se iba contra la Agenda 2030. El presidente se anticipaba un discurso muy anti-Agenda 2030 porque la ausencia de la votación en la Argentina el domingo en la votación del Pacto del Futuro un poco lo anticipaba. Pero me sorprendió que fuera con tanta fuerza directamente a ese tema en un escenario, en la vidriera global del mundo. Sí. Después siguió y fue muy consistente en el comienzo de ese disruptivo que tuvo. Bueno, ayer incluso había elogiado a la canciller Diana Mondino, que tiene un discurso muy duro para con la Agenda del Futuro el domingo, y ayer el presidente de la Nación la respaldó. Mi orgullosa canciller, creo que dijo ella, que son las palabras que usó. El discurso Milei lo abre diciendo: para aquellos que no lo saben, yo no soy político. Sí, por la duda, si alguien tenía... Yo no soy político. Le dice Naciones Unidas: soy un economista liberal, libertario, que jamás tuvo la ambición de hacer política. Dice, es decir, no fue para quedar bien con nadie, ¿no, Inés? Bueno, yo dudo de los dirigentes que llegan a presidente que dicen que nunca tuvieron la ambición de hacer política, porque se llega a ser presidente haciendo política. Sí. Entonces dudo un poquito de esa aseveración. Dice también, llegué a ser presidente por el fracaso de políticas colectivistas que destruyeron nuestro país. Y esta lógica de las políticas colectivistas la lleva a la génesis de los organismos multilaterales de crédito, de la propia ONU y de la propia Agenda del Futuro. Exacto. Porque dice, es una agenda colectivista, supranacional y socialista, ¿no? Exactamente, sí. Eso fue un poquito, digamos, los adjetivos fuertes que usó, que probablemente también se han observado desde afuera, porque, vamos,
La parte ideológica es discutible porque lo que es socialista para algunos no lo es para otros. Es verdad. Pero la parte supranacional, la ONU siempre se cuidó de ser un organismo supranacional, de imponer sus normas. Bueno, Milei entiende que esta agenda se impone. Esto entiende el presidente de la Nación, ¿no? Es un poco la política del discurso, el marketing que rodea al discurso del presidente. Corregime con esto, porque yo cuando planteaba al presidente de la Nación representa a todos los argentinos, por lo tanto, quien habla acá es la Argentina. ¿Sí? Habla en nombre de todos los argentinos, ¿no? Esto para que quede. Pero es que, claramente. A veces lo que es claro para nosotros no es para todo el mundo, ¿no? Por eso me gusta, hasta el obvio me gusta remarcarlo, porque, él habla en nombre de la Argentina, es decir, la Argentina hoy está en contra de todo esto y va en otra dirección. Y deja de ser un país neutral, porque aspira a imponer una agenda autónoma, distinta. Sí. Eso va a ser un poco lo que más observado tal vez. ¿Por qué? Porque esa definición, la Argentina deja su postura de neutralidad, que fue la que, la Argentina tuvo durante las últimas décadas, y sin importar tanto quién era el presidente, eso es lo que va a ser observado, cómo se va modificando de ahora en más el voto argentino en las votaciones claves, sea para apoyar o no a un país autócrata, sea para condenar la violencia en otro país, sea para reclamarle algo a la ONU. Entonces ahí sí van a observar, y ahí es donde todo este discurso del presidente Milei va a encontrar su bajada a la práctica. Sí, es súper interesante escucharte, Inés, como siempre. No te voy a hacer calificar el discurso. Esto es muy personal y por supuesto me puedo equivocar. La persona que tiene experiencia en esto sos vos y no yo. Yo entiendo que la lógica del gobierno, de Argentina, de no suscribir la Agenda 2030 es en virtud de la primacía de la libertad, para que no le impongan nada, en la cual abreva el presidente, no para abrazar la lógica de Afganistán, de Rusia, de Irán o de Venezuela. Esta es mi lectura, sí, más allá de lo que vos bien decís, pero Occidente, eso se lo vas a tener que explicar a Occidente, ¿no, pelado? Es un poco lo que vos me decías, ¿no? Exactamente, sí, eso es una lectura muy, vos tenés un montón de filtros que por ahí, y de un montón de conocimientos sobre el presidente Milei que el resto del mundo no tiene, y lee las palabras del presidente, escucha las palabras del presidente, y las palabras del presidente son: estamos contra la Agenda 2030, contra el Pacto del Futuro. ¿Quiénes votaron en contra y quiénes se ausentaron de la votación del Pacto del Futuro el domingo? Son los países alineados con Rusia y con China, los países autócratas, Venezuela entre ellos. Venezuela se ausentó. Entonces ahí nos mete la Argentina, no en toda esta, esta autopsia que hacemos desde la Argentina al discurso del presidente, siempre con filtros y con instrumentos de lectura política local. Ahora sí, con esto te despido y te vuelvo a agradecer. Inés, ¿qué te pareció lo de Malvinas? Me parece que, continúa un poco con la lógica de todas las administraciones, y rescato lo de la canciller Mondino con el canciller británico, tratando de resolver el regreso de los vuelos desde San Pablo vía Córdoba a Malvinas. Yo sé que a vos por ahí no te interesa mi mirada, pero yo veo que muchas veces en Argentina le pidió a Naciones Unidas que se involucre para resolver el problema. Acá Milei le dice: ustedes ya fracasaron con Malvinas. ¿Sí? Ya su logia fracasaron, no pudieron hacer nada para recuperar la soberanía. No sé si leí bien. No, sí, seguro, pero también, ahí no... Probablemente lo que hace el presidente es, la clásica construcción de enemigos en un discurso. La ONU es el enemigo, la ONU es lo que funciona mal. La ONU tiene un montón de funciones. Su función es, entre otras, negociar la paz en los conflictos, entre otras. Pero no es la única, y no es el único organismo que está llamado a hacer eso. Entonces ahí también es donde los matices empiezan un poquito a desarmar el discurso. Pero claro, eso es no para la lectura rápida y más fácil, es para la lectura más de especialista. Ahora, de la misma forma que nosotros acá estamos desentrañando el discurso del presidente, del otro lado no van a desentrañarlo, se van a quedar con las palabras. ¿Por qué? Porque son las palabras del presidente de la Argentina. No hay nadie más representativo de la Argentina hoy que el presidente Milei. Entonces, esa va a ser la voz que se tome y la postura con la cual el resto de los países, incluso aquellos países
con los que el presidente Milei desde el 10 de diciembre pasado dice alinearse completamente, van a rechazar. Inés, un lujo como siempre tenerte. Gracias de verdad por esta tan aguda autopsia del discurso, usando una palabra tuya. Gracias de verdad. Inés Capdevila, analista, editora de la sección de internacionales de nuestro diario La Nación. Ya está Nacho Ortelli, hay mucho para analizar, muchísimo para analizar. Necesito con esto un discurso rupturista, controvertido, que deja un montón de tela para cortar. Esto decía Milei hace instantes nada más. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser